Sintoniza Radio Metropol, la FM con mucha música, la información no dejas de escuchar. 92.5 de tu dial, Radio Metropol. En julio de 1986, Radio Metropol cerró sus emisiones. 40 años después, queremos recuperar la memoria de aquella emisora a través de quienes la hicieron posible. Soy Manolo Garrido. Formé parte de aquella aventura como presentador y coordinador de programación. Y con motivo de este aniversario, me he reencontrado con antiguos compañeros para compartir recuerdos, rescatar vivencias y reconstruir entre todos una parte de nuestra historia. Les invitamos a acompañarnos en este viaje por la memoria de Radio Metropol, 40 años después, las voces de una historia que merece ser recordada. Cada programa de radio deja una huella en quienes lo realizan y también en quienes lo escuchan. 4 décadas después del cierre de Radio Metropol, esos recuerdos siguen formando parte de la historia de la emisora y de toda una generación de profesionales. En este episodio, Manolo Garrido recibe a Paco Muñoz, presentador de programas, para compartir una conversación que nos permitirá volver por unos minutos a aquellos años. Paco Muñoz, ¿cómo estás? Hola Manolo, encantado de estar aquí. En el Romantic. Oye, nos vemos en Romantic. Qué tiempos, Manolo. Estamos aquí en Romantic porque hemos invitado a una serie de personas a compartir, a recordar este Radio Metropol de 40 años. 40 años ya, Paco. 40 años han pasado. Parece que fue ayer. Yo te veo igual de pimpollo como siempre. Sí, igualito. Con esa voz, igualito de pimpollo. Igualito, sobre todo si me miras por arriba. Pero, a ver, parece que fue ayer si recordamos aquellos momentos, aquellos días. Para mí se me ha puesto la piel de gallina, cuando he vuelto a ver el anagrama de Metropol, el logotipo, cuando os vuelvo a ver a vosotros, qué momentos, ojalá y volviesen. Porque cuando oyes el nombre de Radio Metropol, estos días que estamos preparando esto, ¿qué te viene a la cabeza, Paco? Mucho cariño, una juventud, no sé, había una comunicación con la gente, una conectividad con la gente. Tú sabes lo que era salir a la calle y estar con ese público que te escuchaba. Es que ahora le llaman baños de multitud, que se lo suelen dar o el político de turno o el futbolista de turno, pero nosotros, en versión pobre, lo tuvimos. Y era precioso, era hermoso. Te saludaba la gente, ¿Cómo llegaste tú a Radio Metropol? Pues la ¿Picaste verdad, alguna puerta? ¿Conocías a alguien? ¿Llamaste? ¿Pediste una canción? ¿Cómo fue? Sí, ahora mismo de verdad que no tengo en la memoria. Es que han pasado muchos años, es que han pasado 40 años de Radio Metropol. Porque tú eres un hombre de ferrocarril, pero los ferrocarriles se oye la radio con moderación, ¿no? El ferrocarril no se escucha la radio. No había entonces vagones del silencio, pero entonces no. Tú ya te veías en la vía de la radio, ¿no? Manolo, es que a mí me gustaba siempre más la vía de la radio. Yo lo del ferrocarril que dices tú vino por añadidura y como que me costó tanto, pues ya no lo dejé. La verdad es que tuve oportunidades de abandonar el ferrocarril e irme a cadenas muy fuertes de este país, a dos de las cadenas. En una estuve y en la otra me pude ir y no abandoné nunca el ferrocarril, que a veces me arrepiento, pero bueno, ha sido mi vida y tampoco puedo echar la vista atrás. Pero el recuerdo de Metropol es único. Claro, tú en la radio, como todos, hacíamos de todo. Sí. Tú hacías programas y una parte no menos importante de tu responsabilidad, de tu actividad profesional, era poner voz a las cuñas. Hemos hecho eso. De publicidad, nos vemos en Romantic, nos vemos en Romantic. O discoteca heavy metal. Oye, o muebles Benítez. Oye, ¿cómo recuerdas ese momento, esa capacidad de lo mismo estar haciendo un programa, luego hablaremos de tu faceta en la móvil, de grabar cuñas? Claro, porque ibas con la misma camiseta, con el mismo gorro, con los mismos calcetines, pero de verdad que era muy fácil, era meterte en el mundo de la radio y todo lo que venga. Pero es que de verdad que era muy fácil. Ahora todo lo hemos complicado mucho. Todo el mundo ha complicado mucho las cosas. Antes era muy fácil. En aquellos años, el que quería, podía. Ahora hay muchas trabas, se ponen muchos palos en la rueda. Y ya no hablo solo de la radio, hablo del ferrocarril, hablo de todo. Todo ha cambiado. Pero entonces, de verdad, si tenías ganas, si ponías empeño, si te gustaba, adelante.
la antigua escuela de aprendices, los aprendices de antes. Porque yo me acuerdo cuando empecé en la barra, que era un mero camarero. Y eché muchísimas horas con la bandeja y era aprender, y te forjabas y te hacía hacerte el arbolito de la vida, las ramas que van para arriba. Y eso que has construido es lo que tienes, ¿eh? Pero vamos, antes era, de verdad, fácil si te gustaba. De esa doble faceta o triple o cuádruple faceta que tenías en la radio, en Radio Metropol, ¿con qué te encontrabas más cómodo? ¿Haciendo programas o poniendo voz, haciendo interpretación? Porque me gustaba mucho más hacer programas, eso es único. O cuando estaba en la móvil, por ejemplo, en las Radiantes Mañanas. Ahora hablamos de eso. Es que claro, es que me voy de un sitio a otro. Pero claro, hacer publicidad sí, pero sencillamente porque eran momentos que eran fáciles y como le ponías énfasis, pues la grabábamos en nada. Es que la grabábamos en nada. Pero era tan fácil grabar las cuñas, Paco. Para mí sí, yo no te voy a engañar. Con esa voz que tienes de cautivador, Era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, dependía, porque esa voz la podías poner, ¿eh? No es lo mismo vender un bombón que vender un coche. Pero vamos, son facetas. Y es fácil, de verdad que es fácil. Si te gusta, y a mí me ha gustado mucho la radio, y estoy enamorado de la radio, y no quiere decir que algún día vuelva a la radio cuando me jubile en el ferrocarril. Claro, lo que estaba yo pensando, claro, que hacer cuñas que parece sencillo, parece fácil, pero tiene esa parte, esa faceta de interpretar. Sí, claro, cuando hacíamos esta broma de nos vemos en Romantic, yo recuerdo, me viene en la cabeza Romantic, que es donde estamos, porque era una prolongación de Radio Metropol en la avenida República Argentina 62, primero quinta, correcto, hasta que nos salió aquello de nos vemos en Romantic. Claro, eso que tiene una fuerza de eslogan tremendo, pero si le añades la fuerza de la declamación, o cuando decías heavy metal o Muebles Europa, o cientos y cientos de cuñas que grabaste, eso hacía que te preparases de alguna manera, ¿no, Paco? Pues la verdad, Manolo, era interpretar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que, venga, ¿qué tenemos que hacer la publi? ¿De qué es? Pues venga, vamos a interpretar de una manera o de otra. Aún recuerdo una publicidad que hicimos para una discoteca del Tela Marinera. No, Tela Marinera no, era una discoteca que está aquí en Cornellá, en la zona industrial. Y yo me dejé la voz en esa cuña y estuve un mes con arfonía. Pero bueno, como me gustaba, pues venga, para adelante, ¿no? Le echábamos. Radio Metropol era hacer radio, pero también era hacer amigos. ¿Cómo recuerdas ese ambiente entre los compañeros, entre los hombres y mujeres que estábamos en Radio Metropol? Ese ambiente de Radio Metropol está hoy en día aquí. Aquí está. Estoy contigo por esa amistad, contigo, con María José, con José Antonio, con Juan Antonio, con Paco Romero, con tantos y tantos. Con Cefe, que es... Con Cefe, hoy Cefe, ¿no? Pero Cefe es casi como un hermano, porque, a ver, yo con Cefe tenía otra relación. Con Cefe... Ceferino Cuadrado, recordemos, era uno de los propietarios de Radio Metropol. Sí. Poca broma, que era el que mandaba, de los que mandaba. Se llevaba muy bien conmigo, yo también con él, nos quería, y la verdad es que todavía, si nos vemos, nos damos besos. No es broma, nos saludamos como un hermano. Hablabas tú antes de las Radiantes Mañanas. En Radio Metropol cumple su ciclo, o le hacen cumplir su ciclo, julio del 86. Sí. Una parte de la plantilla de Radio Metropol nos incorporamos a EAJ Radio Sabadell. Sí. Paco Muñoz formaba parte de ese núcleo, formó parte del primer equipo de las Radiantes Mañanas, y llegamos al mes de marzo, siempre lo recordaré, 8 de marzo de 1988, que viene Isabel Pantoja a la radio, a EJB Radio Sabadell, a explicar, a presentar su disco Marinero de Luces. Aquello fue único, Manolo. Y entonces María José Salvador estaba en un punto y tú estabas en otro. Entonces tú fuiste relatando cómo iba vestida, cómo se agitaba la mano. Manolo, recordaré de aquella fecha, siempre lo recordaré, y además creo que tengo un recorte de Lola o de lecturas de aquello, porque fue memorable. Era como narrar una vuelta ciclista, y así lo dijo Isabel Pantoja en los medios de comunicación.
Y desde la altura de Moncada o de Ripollet fuimos a la misma altura que el coche de Isabel Pantoja y fui narrando, ¿no? Como si fuera la vuelta ciclista. Y fue tremendo. Cuando llegamos a Sabadell, la gente estaba en las calles tirándole flores. Es que estaban esperando que pasásemos la cebra, que me acuerdo que la unidad móvil le llamábamos la cebra, que pasásemos nosotros y que pasase el coche de Isabel Pantoja. Bueno, aquello fue terrible, la calle Convento cortada. Pero en ese momento, Paco, estabas improvisando. Sí. No llevo ningún papel, ni guión, nada. Ni habías hecho algo similar a ese momento. Nunca. Eso es el oficio de radiofonista, amigo mío. Bueno, pero eso yo creo que es que te guste, sentirlo, que te guste. Y si te gusta, te he dicho que antes el que quería, podía. La persona que quiere, y hoy en día también, el que quiere, lo consigue. Y de verdad, Manolo, aquellos tiempos fueron únicos. Ojalá y volviesen. Qué recuerdos. Dices que sientes el latir de la radio, aunque tú no estés físicamente en la radio. Si pudieras volver durante unos minutos aquí a los estudios, aquí al lado, a la portería de al lado, República Argentina 62, primero quinta. Sí. ¿Qué sería, Paco? Es un poco complicado, pero ¿qué sería lo primero que te gustaría revivir? O sea, imagínate que estamos entonces aquí en una máquina del tiempo y tú puedes fijar el momento, el día, la hora, la situación. Pero es que no te puedo decir un momento concreto, porque fueron tantos, que yo, si pudiese ahora mismo volver a poner mi sintonía y a decir buenas tardes o buenos días, o como decíamos ayer, porque parece que fue ayer, han pasado 40 años, parece que fue ayer. Es una pena, de verdad. Es una pena que no estemos en la radio. Bueno. Y la gente que dedica a la radio, Paco, por tu experiencia profesional en el ámbito de la radio y en otros ámbitos, le insistes que tiren hacia adelante, que no fallezcan, que empujen. Y yo le diría a todo aquel que le guste, que adelante, que tire. Que el que la sigue, la consigue. La persona que sigue algo, lo consigue. A cada uno lo que le guste, pero que tire adelante, que no se venza. Y aquí que has invitado a la Gloria Gaynor para poner el colofón a esta conversación. ¿Qué tiene esta canción de Gloria Gaynor? Fue una sintonía mía, mira. Estás emocionado, Paco. Estás emocionado. Sí. En fin, fueron muchos años y hace muchos años ya. Y entonces has querido recordar ese momento con esta canción que te ha acompañado, entiendo por lo que dices, que te ha acompañado en distintos momentos. Me acompañó durante mucho tiempo. Y es más, todavía tengo el single, este single en vinilo, lo tengo y lo guardaré siempre. Ahí está. Y ahora lo difícil es encontrar un aparato de música en el que lo puedas poner, pero bueno, siempre queda. ¿No? Es la voz de Paco Muñoz, una de las voces de la programación de Radio Metropol, y quien canta es Gloria Gaynor. Viva la radio siempre, Paco Muñoz, y nos quedamos con Gloria. Viva la radio, I can't take my eyes off you. On the way that I stand, there's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Gracias por acompañarnos. Mañana volveremos con un nuevo episodio de Las voces de una historia que merece ser recordada. Hasta entonces.